hermoso texto. Este texto de Juan 6 es de los textos más conocidos en el mundo católico, cristiano, y si alguien conoce poquitos textos, conoce este texto del pan de vida. Juan 6, aunque no memorice muchos otros, Juan 6, siempre está el pan de vida. Ya llevamos 2 domingos, ¿sí? Y vamos a ir despacito compartiéndoles este extenso estudio Dos domingos con Juan 6. Son muchos versículos, 71 versículos metidos en un capítulo. Ahí los tenemos, 4 partes. 2 ya hemos tratado. La multiplicación de los panes y peces. Jesús, el pan de vida, el domingo pasado, con John Freddy, con Ernesto. Y hoy nos toca el tercero. Bueno, el cuarto lo dividimos y lo ponemos para ver las reacciones de la gente, que es lo que la comunidad juanina quiere enseñarnos. Hoy nos toca el cuerpo de Cristo, es el pan de vida. Tocaremos un poquito de la anterior que no alcanzó ni la liturgia ni tampoco Ernesto, porque no le tocaba. La liturgia de la Iglesia, como no puede o no es pastoral poner tantos textos, pues deja algunos de lado. Veamos, donde nos dejó Ernesto. Van a encontrar acá numerados porque les voy a mandar 2 documentos. El de hoy, el estudio de hoy, y un estudio de todo el capítulo 6 de Juan. Entonces, he respetado el estudio completo con su numeración para no ocasionar confusión. Comenzamos. Nos quedamos el domingo pasado en el versículo 35. Ahora vamos a retomar del 35 al 40. A ver, Catita, tienes ahí, y todos tenemos Juan 6, del 35 al 40. Les pillé de imprevisto. Podemos leer de la pantalla, que es una versión más literal, ya que son textos complejos. Vamos a procurar, aunque no sea muy elegante, traducir conforme al griego original. Listo, usted me avisa. Adelante. Ok. Juan 6 del 36 al 40. Pero he dicho que, aunque me han visto, no creen. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí,
y al que a mí viene no lo echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diera no pierda yo nada, sino lo resucite en el último día. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Bueno, que estudiamos a Juan, siempre nos parece a primera vista que el Evangelio de Juan da muchas vueltas. Yo les aseguro que da todas las vueltas que tiene que dar. Recuerden que Juan está escribiéndonos su Evangelio 60 años después de la muerte de Jesús, y esta comunidad sufre tan diversa cantidad de problemas de todo tipo, ataques y persecuciones del imperio, pero también del pueblo judío, de la sinagoga. En esta comunidad hay miembros venidos del paganismo y también del mundo judío. Así que va a tener que resolver muchos problemas y se va a tomar su tiempo, 60 años, 70 años, para dejarnos una cristología muy elaborada. Jesús viene para hacer la voluntad del Padre. Ese Padre que el mundo judío tenía y tiene como Padre, también los seguidores de la comunidad de Juan lo tienen como Padre. Y Jesús, el Hijo del Padre, viene a ser la voluntad del que lo ha enviado. Por eso se dirige a sus oyentes. Recuerden que Jesús está en la sinagoga de Cafarnaún, está predicando allá. Allá nos dejó, después de la multiplicación subieron a la sinagoga y está predicando y les está diciendo que Él ha venido para hacer la voluntad de su Padre, y la voluntad de todo lo que le diere su Padre es que no se pierda nada, nada. Y la voluntad del Padre es que todo el que cree en Él tenga vida. Y vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Bueno, fíjense, unos poquitos versículos y ahora tendríamos que preguntarnos, ¿y qué pasó con el milagro de los panes que nos abrió todo este capítulo 6? Y es que aquella multiplicación de panes da la impresión que había despertado el apetito, había despertado los estómagos, pero no había despertado la fe de aquella multitud. En el versículo 39 encontramos un dato curioso. Todos los que el Padre le había dado a Jesús llegarían a Dios. Esta seguridad, ¿cómo se da?
¿Cómo van a llegar a Dios? ¿Y quiénes son esos todos? Si parece que hay tantos obstáculos, pues a pesar de los obstáculos y de la falta de fe y del interés que tienen en el pan material y del interés que tienen en proclamar a Jesús como Rey y Jesús que se les escapa, ¿recuerdan? Ya lo tratamos. Y de la barca y del naufragio y del miedo. Y Jesús se va. Pero Él camina sobre las aguas, pues a pesar de todas esas dificultades, todos los que vayan a Jesús no los echará fuera, porque la voluntad del Padre, de aquel que le ha enviado, era, como dice el Evangelio, que todo lo que me diere no se pierda, no pierda yo nada, y que lo resucite, o sea, que no se pierda y encima que lo resucite el último día. Recuerden que estamos todavía en el punto 2, Jesús, pan de vida, pero nos faltaban estos versículos. Jesús es el que nos lleva al Padre. ¿Cómo se da esto? ¿Nos lees, Katy? Jesús nos lleva al Padre. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice éste, del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrae, y yo lo resucitaré en el último día. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Este ha visto al Padre. Bueno, ya entramos en una parte de la liturgia de hoy. Y el que nos lleva al Padre. Entonces, claro, los judíos comenzaron a murmurar. ¿Por qué murmuraban? Porque Jesús había dicho que descendió del cielo. Pero ¿cómo va a descender del cielo si conocemos a su padre carpintero, a José, a su madre, a su familia? ¿Cómo va a descender del cielo? De esa casa mugrosa de Nazaret ha descendido. Del cielo he descendido. Y Jesús les dice, chismosos, no murmuren. De una casa pobre, claro que sí. Y ninguno de ustedes puede venir a mí si el Padre no lo atrae. Les está echando en cara que Dios no les atrae, no les gusta la cara de esos judíos que murmuran, chismosos, que viene de una familia conocida, sin títulos, sin estudios. Pero, ¿cómo van a poder descubrir la presencia de Dios? Por la enseñanza. Así que el mismo Evangelio de hoy decía, todo aquel que oyó al Padre y aprendió, atención, ese verbo, aprendió del Padre, viene a mí,
Pero para aprender del Padre hay que estar abierto al Padre. Mire, en una cueva en Belén, ¿cómo va a ser ese el que desciende del cielo? Demasiado pretencioso ese pobre hombre, Jesús. Lo que ellos sabían de Jesús era incompatible con lo que Jesús decía de sí mismo, que había bajado del cielo, que Dios se comunicaba con él, que serían atraídos solo algunos. Claro. Y además, a ver, aquí hay algo que es muy importante. ¿Cómo se da esa atracción? Porque nos toca a nosotros hoy. ¿Nosotros seremos de esos que Dios atrae? ¿Nos tendrá en cuenta el Padre? Bueno, el atraer a Cristo no es algo en contra de la voluntad de los fieles. Hay unos fieles que parecen muy atraídos por la Virgen María, por Jesús, por el corazón de Jesús, y rezan novenas y oraciones, y son muy devotos. Uy, esa gente es muy atraída por Jesús. Bueno, la atracción de Cristo no es un decreto divino, no es una predestinación, que unos son atraídos y otros no. Esa gente mala que nunca va a la iglesia, Dios no la atrae. No, no es una predestinación. En contra de la voluntad de la gente, yo no quería ser atraído por Dios, pero un día Dios me atrajo en contra de mi voluntad. No, no, Dios respeta a la persona. Dios atrae a las personas a su Hijo, a Jesús, por medio de la enseñanza. Acabamos de escucharlo. Uno lee, se interesa, contempla la naturaleza y descubre en ella el libro de la creación en el cual Dios se revela. Él mira a su familia, a sus vecinos, a su país, a su entorno, y Dios se le revela y le enseña. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Dios se ve las maneras de enseñar, de revelarse, para que los seres humanos lo descubramos. Es la enseñanza que hemos escuchado en la lectura que nos leyó Katy. ¿Por qué entonces unos judíos reconocieron a Jesús como enviados por Dios y otros no lo reconocieron? Tantas veces lo hemos escuchado. La verdad del proyecto de Dios queda oculto, escondido, para aquellos que prefieren fiarse de su conocimiento, de su sabiduría, de su entendimiento. Por eso Jesús, una vez recorriendo los caminos de Galilea, descubrió cómo los pobres, humildes, sencillos reconocían al Dios Salvador, y le dio un escalofrío y un estremecimiento, nos dirá Lucas, estremeció. Yo le llamo un escalofrío o un escalocaliente, ¿verdad?, de la emoción. Y gritó mirando al cielo: «Te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas
a los sabios y entendidos, y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. A Dios le agrada revelarse a los pobres y sencillos. Y ahí con eso terminamos esos 2 bloques enteros y pasamos al tercero. La liturgia no distingue mucho entre segundo bloque y tercero, y así empata uno con otro. Bueno, son las perspectivas pastorales, pero en el estudio un poquito más riguroso dividimos estas perícopas de esta manera. Vamos al tercer estudio. Juan 6, 47, 59, unos 12 versículos. El cuerpo de Cristo es pan de vida, alimento de vida. Y si alguno come de ese pan que es Cristo, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré, nos dirá Jesús, es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¡Qué precioso! En esto nos vamos a concentrar. No se dejen confundir en el cuerpo de Cristo, que es pan. Pero pan para el estómago, pan físico, pan de vida, pan de muerte, pan de qué vida, de vida eterna, de vida que hay que esperar después de la muerte o que ya se goza aquí y ahora. Vamos a ver, atención. Estudio tema 3, el cuerpo de Cristo, pan de vida. Y ahí tenemos 3 temitas antes de la conclusión y la reacción de la gente. 3 temas, comer y beber. A ver, ¿qué es lo que comemos? ¿Qué es lo que bebemos? Y no olviden, luego profundizaremos en mi carne. ¿Qué carne? ¿Qué carne? ¿A qué carne se refiere? Y por último, comer, una vez que hemos aclarado qué carne, ¿en qué consiste comer? Si entendemos comer la carne, entenderemos lo que es beber la sangre. Vamos adelante. Comer y beber. Vean sus Biblias, capítulo 6, versículo 47. 48, 49 hasta 51a. Catita, ¿nos ayuda? Esos pocos versículos, pero, como diría, la escopeta son pura dinamita. Despacito. En verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron el maná en el desierto, pero murieron. Aquí tienen el pan que baja del cielo, para que lo coman y ya no mueran. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Qué interesante. Les he resaltado arriba, estamos viendo el cuerpo de Cristo es el pan de vida y el primer temita, comer y beber, comer y beber. Hay que creer. Otra vez vuelve el tema de la fe. Ojo,
el que cree tendrá vida eterna. El que cree entenderá qué es el pan de vida. El que no cree se queda añorando el maná. El maná, qué bueno. ¿Se lo dio mi padre o se lo dio la tierra? El caso es que, o se lo dio Moisés, el caso es que murieron. Fue un alimento físico, no era para la vida eterna. Ah, pero el pan del cielo, el que baja del cielo, es para no morir, para que no mueran. Ah, el del cielo es para que no mueran. Y Jesús, es el pan vivo. Claro, está vivo, les está hablando en la sinagoga de Cafarnaún. Está vivo. Y les invita a comer para vivir para siempre. ¡Wow! Esto es para quedarse contemplando y meditando un largo tiempo. Veamos, comer y beber. Esta sección, que abarca los versículos 47 al 51, ya les mencioné, continúa el tema de la vida eterna. Pero la vida eterna, ¿cuándo? ¿Después de que muramos? No, ojo. La vida eterna comienza aquí y ahora. Es el ya sí. Pero todavía no. Aquí no acaba todo. Continúa. Y esa vida eterna está relacionada con la fe. El que cree en mí tiene vida eterna. El que no cree en Jesús, pues no tiene vida eterna. Aquí un pequeño paréntesis. ¿En qué consiste creer en Jesús? Ustedes me dirán, porque yo conozco a mucha gente que no cree en Jesús, al menos dice no creer. Soy ateo, pero son una gente de rebuena, solidaria, luchadora. Bueno, eso ya lo saben, ya tienen ustedes la respuesta. Clarito, ¿verdad? En Mateo 25, en el juicio final, ¿qué les va a decir Jesús? No creyeron en mí, váyanse al fuego eterno. Mentira, a esa gente Jesús les va a decir, ya, ven para aquí, ven conmigo. Y van a decir ellos, ¿y por qué? ¿Por qué contigo? Si yo no he creído nunca en ti, me da igual, ateo o no ateo, a mí me da igual, siempre que ayudabas a aquellos pobres, a aquellos miserables, que los curabas, visitabas en la cárcel, conmigo lo hacías. Ven, bendito de mi Padre, vamos a la fiesta del banquete. Ah, bueno, pues si es así la cosa, eso me gusta, dirán. Adelante. Y la fe y la vida eterna. ¿Cómo se manifiesta la fe? El Señor declara que es el pan de vida y se lo muestra. Los oyentes, aquellos judíos, estaban muy orgullosos. ¡Oh, nuestros padres en el desierto! Moisés les dio el pan del cielo. Y estaban celebrando la Pascua. Este discurso Jesús lo da, dice el texto, en los días de la Pascua,
cuando celebraban aquel maná del desierto, aquella travesía, cuando salieron de la esclavitud a la libertad. Era un ambiente muy propicio para levantarse contra los romanos. Por eso Pilatos rodeaba, y nos lo cuenta Flavio Josefo, de soldados la explanada del templo, porque los sicarios eran numerosos, los celotes apuñalaban a soldados y acudían los soldados para establecer el orden y controlar a los revoltosos. Y entre estos judíos que se enfrentan a Jesús, que quieren proclamarlo rey, que están orgullosos por el maná, por la travesía por el desierto, no hay lugar para otro Salvador. Solo quieren un rey judío que les libere de esos soldados. Claro, pero tienen que reconocer que aquel maná sus padres lo comieron y con el pasar del tiempo, ahí les puse en rojo, murieron. Murieron, claro, como es natural. Murieron, pero ahora Jesús dice que no morirán. Bueno, ya hemos adelantado algo, pero vamos a ver en detalle. Jesús les habla de otro maná que descendió del cielo. Es Él, y los que lo coman no van a morir. Bueno, van a morir como todo hijo de vecino, pero a los ojos físicos. Pero está anunciando que la muerte física, esa experiencia común que tienen y tenemos todos, también los seguidores de Jesús, no es el final, no es lo último. Aquí viene la esperanza de la resurrección, del paso, que la muerte no es el final del camino, que aunque morimos, no somos el fin de un destino ciego. Jesús les está declarando ser un pan vivo. Yo estoy vivo y yo soy alimento vivo que desciende del cielo, superior al maná físico dado en el desierto. El que me come a mí vivirá para siempre. Pero no moriremos. Bueno, vas a morir, claro, te van a comer los gusanos, pero eso es solo una transición a otro tipo de vida. Hay una sorprendente declaración que sigue a este versículo 51a y es el 51b. Fijémonos en este 51b. El pan que yo daré es mi carne. Mi carne. ¿Cómo mi carne? ¿Qué tipo de carne? ¿Una libra de carne que compramos? ¿De res, de chancho? No, mi carne. ¿Qué quiere decir con mi carne? Y lo daré, ese pan, o la daré, mi carne, para la vida del mundo. Así que es clave entender mi carne. Bueno, el mí se refiere a Jesús. ¿A qué tipo de carne? ¿Qué es carne? No en vano hablamos de la cristología más profunda, más elaborada del Nuevo Testamento. ¿En qué consiste la carne, queridas hermanas y hermanos? Es mi carne. Punto 2. Atención, mi carne. Podemos imaginarnos el asombro, los ojos, ¿verdad?, como platos de aquella gente en la sinagoga. A ver si nos aclara. ¡Qué asco! La carne. Pero
¿Asada, no asada? Aquella gente, ¿qué quiere decir este Jesús? Desgraciado, pobre hombre, qué pretensiones. Y ahora diciéndonos que la carne, que tenemos que comer la carne. Pero una carne que descendió del cielo, pero del cielo no viene carne, vendría espíritu en todo caso. No acababan de entender nada. La carne. Lo veían ahí delante, una persona humana, auténticamente. Carne y hueso, claro, porque la carne siempre va con hueso, ¿verdad? Y sangre, carne y sangre, es decir, humana, 100% humana, bajado del cielo. Eso no puede bajar del cielo. ¡Qué cosa tan rara! Bueno, podíamos entender que aquellos judíos pues reaccionaban pues normalmente. En un sentido eran verdades aparentemente simples, carne y sangre, coman mi carne, pero para un judío eran insultos, eran ultrajes. ¿Cómo nos puede dar este individuo a comer su carne? Y andaban discutiendo, ejercitando la fe de unos, de otros, la paciencia de unos, a ver cómo nos aclara, y no acababa de aclararles. Algunos sí fueron entendiendo. Recordemos que es la comunidad de Juan que nos está haciendo estos planteamientos. 60 años estudiando, reflexionando, orando la experiencia de Jesús. Comer carne. Ah, y parece que si no tenían poco problema con eso, Jesús les dice, a ver, Catita, punto 3, beber mi sangre, versículo 52 a 59. ¿Cómo puede darnos este? En verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre, atención, aquí viene un elemento nuevo, Hijo del Hombre, el aspecto humano de Jesús, el Hijo del Hombre, la carne del Hijo del Hombre. ¿Le leo todo? Bueno, ¿No? No lo entendí, yo me quedé callada, pensé que iba a ah, continuar. Bueno, no, los, lee. los judíos discutían entre sí. ¿Cómo puede éste darnos a comer carne? Jesús les dijo, en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Como el Padre, que es vida, me envió y yo vivo por el Padre. Así, quien me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, pero no como el de vuestros antepasados que comieron y después murieron. El que coma este pan vivirá para siempre. ¿Quieren marcharse también ustedes?
Así habló Jesús en Cafarnaúm, enseñando en la sinagoga. Comer carne, beber sangre. Parece, me encanta este Juan. Esto no es un discurso que podemos datarlo en el año 30. No, no, esto es una profunda elaboración teológica de la Iglesia juanina, de Juan, de la comunidad juanina, en los años 90. Pero me encanta porque con qué confianza esta comunidad pone en boca de Jesús que como, no sé, si como que no han tenido bastante esos judíos que le escuchaban y que lo llevaron a la cruz y a la muerte. Jesús se indignó mucho más. Se indignó. Es que no tenían fe, no querían creer. Ya no sabía lo que hacer Jesús para salvarlos, para que crean, para que vean la presencia de Dios en él y llevarlos al Padre. Y les declara que no solamente deben comer su carne. Ya les daba asco y no querían y no entendían. Luego vamos a concretizar un poquito más, porque ellos no andaban tan despistados, sí sabían a lo que se refería Jesús, y enseguida lo vamos a ver, sino que también tenían que beber su sangre. ¡Guau! ¡Qué asco! Y va en contra de la ley, en contra de Moisés. Ya perdieron la razón, se volvieron locos los judíos ortodoxos. Lean, ¿qué dice Levítico? Estatuto perpetuo para vuestras generaciones, donde vivan no comerán ninguna grasa ni sangre, ni grasa ni sangre. Por eso hasta hoy hay personas creyentes que siguen al pie de la letra y no permiten las transfusiones de sangre. Bueno, que sea la voluntad de Dios, doctor, no permitimos que le hagan transfusión. ¿Y se muere el paciente? Bueno, ya es voluntad de la familia, no de Dios. Comer carne, beber sangre. El conflicto de los judíos y de nosotros hoy. Jesús no solo les estaba diciendo que bebieran sangre, prohibido en la ley, les estaba pidiendo beber sangre humana. Pero, ¿qué son? ¿Qué era? Antropófago Jesús, y encima la sangre de ese individuo, el hijo de José y de María. Y encima repetía que él ha descendido del cielo. Bueno, eso era ya terrible, era más que lo que podían admitir. Bueno, y entendemos que el simbolismo del pan es muy complejo, porque para un campesino el pan es su tierra, que le da el alimento y agradece a Dios, pero también se está mostrando claramente aquí
que Jesús es el que satisface nuestras necesidades más profundas. Es el alimento que nos llega a la profundidad y nos da la fuerza necesaria para levantarnos, trabajar, amar, alimentar nuestra esperanza y nuestra alegría, vida en abundancia, comer y beber sangre, comer carne, beber sangre. En verdad les digo, si no coméis la carne, esto es literal del griego, del Hijo del Hombre, y bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día final. ¿Qué es comer carne, beber sangre de Cristo? Les dijo con una gran solemnidad. Ante tanta extrañeza, no es opcional, es indispensable. Si quieren salvarse y tener vida eterna, es indispensable comer mi carne y beber mi sangre. Jesús les estaba sugiriendo algunas cosas. Claro que algunos sí pensarían y no les sonaría tan duro. Es indispensable comer la carne. Este rabino, la carne, su humanidad, su proyecto, su opción hacia los débiles, beber su sangre. Está claro que de aquí no se va a escapar, terminará en la cruz, porque nuestras autoridades no le van a permitir, no lo van a aguantar. Claro que vamos a beber su sangre a la fuerza, pero no es la manera que Cristo quiere. Beber su sangre será asumir la cruz. La idea de la muerte está en el aire. El judío, la ley para el judío era obligatoria. ¿Utilizaría Jesús intencionalmente esta rotura de la ley, beber su sangre? ¿Sería intencional? ¿Quería ofender a aquellos oyentes melindrosos, hipócritas? Quizás los quiso poner a prueba. Quizás así reveló los diversos caracteres, motivos de las personas cuando la ley les dice: si cualquier hombre de la casa de Israel o de los extranjeros también que habiten en Israel, entre ellos, come alguna sangre, yo pondré mi rostro en contra de esa persona que coma sangre y la eliminaré de su pueblo, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, pues la misma sangre es la que hace expiación por la persona.
Está clarito. ¿Qué intención tenía Jesús? 4 veces les dijo que la verdadera vida viene de comer su carne y beber su sangre. Pero qué insistencia es esa. Aquí está la clave. La carne de Jesús era su humanidad completa. Y cada vez, queridas hermanas y hermanos, que vamos a comulgar, o sea en la Eucaristía, o sea espiritualmente, que comulgo con Jesús en una oración, en un pensamiento, en una meditación, cada vez que como y comulgo la carne de Jesús, comulgo la humanidad completa, su proyecto que me alimenta, que me da fuerza, que me hace enfrentar la vida con otros ojos, con otra actitud. Y es que aquí, teológicamente, sí me entienden, es fácil. En su carne, en la carne de Jesús, en la sangre de Jesús, en su humanidad, el pecado fue vencido. Baja de la cruz y creeremos en ti. Y Jesús, pues no bajo. Si no quieres creer, no creas. El pecado fue vencido. Y el aparentemente vencido venció a los aparentemente vencedores. La justicia aparentemente vencida salió triunfante y Jesús no defraudó a los pobres de este mundo, a la debilidad de este mundo. Y en su resurrección, la carne y la sangre llegaron a ser transformadas en naturaleza divina. Repito, la carne y la sangre en la resurrección llegaron a ser naturaleza divina y nosotros participamos de esa naturaleza divina cuando comemos su carne y su sangre, su proyecto, su estilo de vida, la forma de ser de Jesús. Por eso no hay que esperar más allá de la muerte, ni a la muerte. No, aquí y ahora participamos de la naturaleza divina. Cuando Jesús nos decía que no es opcional, que tenemos que comer su carne, que beber su sangre, lo que quería decirnos y que nos sigue diciendo es que tenemos que recibir su vida en lo más íntimo de nuestra vida, recibir su vida en lo más íntimo de nuestra vida. Es lo mismo que San Pablo les dice a los filipenses. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Cristo Jesús tuvo ese sentir. Ese mismo sentir. Hemos visto cómo se ofendían aquellos judíos al oírle a Jesús afirmar que para ir a la vida eterna había que comer su carne y beber su sangre. Muy ofendidos. Pero Jesús, miren, ese dibujo me encanta, en la mitad. Jesús
no actúa independiente. Todo proviene de su Padre, viviente. Ojo, esta palabra no es un Padre viejo muerto, es un Padre viviente. Lean bien en el texto, ahí lo tienen. Mi Padre viviente, como me envió el Padre y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. El Padre viviente. ¡Qué bonita expresión! ¡Qué declaración tan elocuente, tan discente, profunda y verdadera! Es el contraste con los ídolos mundanos, mudos, que no hablan, estatuas mudas. En el mundo griego y romano y actual hay muchas, pero el Dios viviente, eso es de la Biblia, eso es del Antiguo y del Nuevo Testamento. El Dios de la Biblia es el manantial de la vida. Lean, recemos el Salmo 36, 9, Salmo 36, manantial de la vida, manantial. ¿Recuerdan a la samaritana? Manantial, el agua viva. Jesús había llegado a ser una fuente de vida. Dios Padre le había dado esa autoridad, el Padre y yo uno. Por eso, el que coma del Hijo de Dios, deriva de él la vida para sí mismo y para los demás. Claro. Ahí tienen en Juan capítulo 5, el Padre tiene vida en sí mismo y así también la ha dado al Hijo, el tener vida en sí mismo. Esta sección del famoso capítulo de Juan 6 concluye con el Señor revirtiéndose en la figura del pan, el pan que descendió del cielo, ex auranu en griego, no importa cómo sea, nosotros entendemos, descendió del cielo, alimento que desciende, su origen es del Padre, del cielo, de Dios, no físico de nosotros, requiere la fe, la aceptación. Por eso va más allá, es más profundo que llenar la barriga con pan y chocolate, como hago yo a veces, que me encanta, pero también me encanta ese otro pan que me da vida para la eternidad y que empiezo a disfrutarla aquí y ahora y que me hace saltar de la cama en la mañana cantando y alabando a Dios. Y de esta sección que estamos estudiando concluye de la misma manera que comenzó, la declaración de la superioridad de Jesús sobre el maná en el desierto. Jesús no es cualquier pan, no es cualquier pan físico, es un pan lleno de amor, un corazón que alimenta. Cómo me gusta este dibujo de César Ayala, un pan
partido, compartido, amoroso, alegre, esperanzador, lleno de alegría, de ternura, de vida, especialmente para el que más debilidad tiene. Bueno, y aquí un detallito quizás superficial, ¿verdad? Habíamos visto al comienzo que el Señor, después de la multiplicación, estaba ya en la sinagoga en Cafarnaún, cerca de la casa de Pedro, que yo he tenido la dicha de estar por allá. Hermosa sinagoga, sobre unas... Bueno, la actual no es la misma en la que estuvo Jesús, pero en el mismo lugar, creen los especialistas. Ahora se nos dice en el versículo 19 también que está en la sinagoga en Cafarnaún. ¿Por qué esta pausa? Y han pasado 24, 34, 44, 54, 44 versículos largo para volver a decir. Bueno, a mí me parece interesante. Claro, como yo conozco el lugar, pero no solo por eso, es como para decirnos, verán, bajen de esa nube, que no están en el cielo, que están aquí en la tierra, en una sinagoga donde hay judíos, donde hay seguidores de Jesús, donde hay discípulos al lado. No son más de 200 metros o 300. No, por ahí, cerquita, está la casa donde vivía Pedro. Sí, y ahí cerca donde se dio la multiplicación de los panes, de aquellos 5 panes y 2 pescados. Quizás el escritor Juan, la comunidad, nos ha dejado una pausa, ¿verdad? Para reflexionar, para meditar, pero ahora nos recuerda, baja de la nube, estás aquí en la tierra y, y el trasfondo es la tierra de estas palabras de vida eterna, muy importantes y muy bonitas, pero aquí en la tierra es un hombre encarnado en carne y hueso, en María, la Madre de Dios. Así que es probable que cuando disminuyó ese ruido de los judíos, que es, que no es, que es hijo de María, que lo conocemos, mentiroso, qué carne y en contra de la ley. Y el Señor continúa dándoles una ayudita más. ¿Esto les ofende? ¿Les ofende lo que les he dicho? ¿Comer mi carne, beber mi sangre? Mucho más les ofenderían si vieran al Hijo del Hombre subir y bajar de donde estaba primero. Con su Padre, claro, haciendo referencia a la resurrección, a la ascensión. Comparen, ahí les pongo las citas. Y el mismo versículo sigue recordándonos que Él es el Hijo del Hombre, subir y bajar. Aquí tienen a un tipo que es totalmente humano, igual a ustedes en todo menos en el pecado. Y entonces da esa declaración que yo ya les anuncié, que es la llave para comprender su enseñanza. El Espíritu es el que da vida. La carne no aprovecha. Las palabras que yo os he dado son espíritu y vida. Dios es espíritu. El espíritu es algo profundo.
El Espíritu está hablando ahí en la sinagoga a través de Jesús. ¿Recuerdas en Lucas 4? El Espíritu está sobre mí. Él me ha enviado para liberar, para tal. El Espíritu es el que aprovecha de las palabras de Jesús para brindar la enseñanza, porque descubrimos a Dios a través de la enseñanza, y de la enseñanza, como nos dice el mismo Evangelio y Pablo recalca, nos conduce a la vida eterna. Y terminamos. Ahí vemos, unos siguen, otros se van. En esta cuarta y última pequeña sección, ahí vemos diferentes reacciones que se despertaron entre seguidores cercanos, lejanos de Jesús. Por eso les digo, nadie puede venir a mí si el Padre no me lo concede. Chuta, y entonces estaré yo entre los que Dios concede llegar a Jesús. Algunos discípulos, ¿quién la puede escuchar esta palabra? Y desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás, ya no andaban con él. Era duro seguirle a Jesús. Juan, la comunidad juanina, está reflejando lo que ella vive. Muchos se echaron atrás, muchas de sus comunidades se perdieron, entre ellas las 7 iglesias del Apocalipsis desaparecieron y muchas otras comunidades, pero aquella semilla no desapareció y volvió a surgir aquí y allá. Algunos discípulos o seguidores marginales no eran verdaderos creyentes. Les resultaba duro aquella doctrina, seguir a Jesús hasta la cruz. No era cuestión solo de acercarse a comer al caer la tarde y comer un pancito y pasar rico y calentito. No. Mire allá, unos cómo le miran a Jesús y otros sí le entienden, los pobres, unas mujeres, el amor de Dios, la fraternidad. Pero ¿y qué hay de las normas de la Santa Madre Iglesia judía? Esta doctrina profética de Jesús es muy dura de seguir. Así, los que no eran verdaderos seguidores de Jesús se iban. No tenían un espíritu dispuesto para aprender. Siempre ha sido así. Hay que cumplir y obligar a cumplir. Bueno, no es que estén malas las normas, las leyes nos ayudan en la convivencia, nos regulan, ¿verdad? La vida en la comunidad. Unas personas rechazaron la palabra de Jesús, de Dios. Son los pedazos de pan, recuerdan en la multiplicación, que cayeron sobre la tierra cuando se alimentaron 5.000. Segunda enseñanza, hay que digerir las enseñanzas de Jesús profundamente,
se tienen que fundir el alimento de sus enseñanzas y palabras con nuestra vida. Su carne fue dada para la vida del mundo. Bueno, y les dejo una tareita. A ver, anoten. ¿Tienen un papelito? Comparen este capítulo de Juan 6 con el Salmo 78. Eso como tarea. ¿A quién se la tienen que enviar? A Jesús. Salmo 78. Anotarán Salmo 78. ¿Sí? ¿Anotaron? El Salmo 78. Muy hermoso. Un salmo que nos ayuda a recorrer. No es para ser en 5 minutos, ¿eh? Es muy largo. Tan largo como el Evangelio de Juan capítulo 6. El Salmo 78 fuera del paréntesis, claro. Tiene ¿cuántos versículos? 72. ¡Wow! Todo beber agua, las tentaciones, murmuraciones, pero se parece muchísimo a Juan 6. Bueno, y por mi parte ya pasó la hora y 5 minutos, así que yo me despido